con el capítulo 7 y estamos viendo los 5 ministerios, los 5 oficios. Y la semana pasada vimos el oficio del evangelista y hoy nos toca ver el oficio del pastor. Entonces, bueno, vamos a entrar. Bueno, como les he dicho en las otras clases, las imágenes también tienen algo que ver, y pienso en este momento por aquello de los que no saben esta imagen qué representa. El año pasado hicimos un culto de honra a los pastores que han pasado por Osana. Osana tiene 40 y tantos años, no sé el número exacto, pero digamos Minor es el pastor de Acerrí que recién asumió. Peter, a pesar de que sigue siendo nuestro presidente a nivel de iglesias, digamos que estuvo como pastor de Acerrí hasta antes que asumiera Minor, y ahí para atrás, que no me sé todos los nombres, Mario Batista, bueno, todos los que han pasado por acá. Entonces quise como representarlo con la imagen de todo el plan de sucesión a través de los años de todos estos pastores, la mayoría de oficio. Yo creo que el único que no es de oficio es Peter, que es apóstol, pero definitivamente tiene dones pastorales, tal vez no como principal, pero sí lo tiene y lo hemos visto a través del tiempo, ¿verdad? Y si no lo tiene, los tuvo que desarrollar para poder estar al frente como pastor principal de Osana. Entonces vamos a ir poco a poco. ¿Cuál creen ustedes que es la palabra clave de un pastor? Dijimos que la del evangelista Permiso, Celia. es, ¿sí? ¿La imagen la iba a compartir o la está compartiendo? ¿La estoy compartiendo? No, no se ve imagen, se ve usted. A ver. ¿Ahora? Listo, ahora sí. Que creo que cuando uno se sale del PowerPoint como que se desconfigura. ¿Se está compartiendo en grande o en chiquitito? A mí me sale en grande y usted sale ahí normal, pequeñita. Ok, bueno. Listo. Y ahorita están viendo solo la palabra pastor, ¿verdad? Sí, correcto. O sea, Ok. está la imagen, dice funciones ministeriales y pastor. Listo. Es que no sé por qué no me está permitiendo ver cómo está saliendo. Tengo que ver la pantalla. Bueno, les decía, ¿cuál es la palabra clave que ustedes creen? Si el evangelista es convoca, ¿cuál debe ser la palabra clave del pastor? ¿Qué se les ocurre? Liderar. Ok, por aquí dicen que mantener, tener las ovejas unidas, está tibia. Por ahí anda, cuida la palabra exacta. ¿Qué dijiste, Ashley? Liderar. Liderar. Ok. Ok, ya aquí, pues es que no sé por qué no me está dejando ver, no se pasa. Déjenme ver qué es lo que está pasando. Porque es que no tengo como doble pantalla yo. Vamos a ver si comparto primero. Y ahora proyecto. No me está dejando aquí, no sé. Ustedes solo ven pastor, pero a mí no me deja pasar las imágenes. Vamos a intentarlo una vez más. Que los dones, mayormente evangelista. Sí. Ahora sí, listo.
Entonces, la palabra clave es cuida. Chicos, seguimos, porfa. La palabra clave es cuida. Y entonces, ¿qué es lo que se espera de un pastor? Precisamente que cuide, que anime, que sane y que impulse, ¿verdad? Vamos a verlo en detalle. Ahí, pues les pido disculpas porque salió todo. La idea era como ir pasando una por una para que ustedes no vayan leyendo y no se me distraigan, pero no me dio tiempo de hacer esa parte. Dice que la palabra pastor proviene del griego y que metafóricamente se le aplica a aquellos ministros que son encargados de cuidar y alimentar a la iglesia del Señor. La labor pastoral se enfoca en el rebaño para que cumpla el plan de Dios. Normalmente, yo les decía en la clase pasada que tanto el evangelista como el pastor son como los conocidos que la gente acepta, que todavía, que existieron desde hace mucho y que siguen existiendo, ¿verdad? Pero vamos a ver que hay una serie de cosas que deben de cambiar con respecto a, a los pastores que se conocían de antes. Y por eso se dice que tenemos que traer el llamado ministerial del pastor a la verdad presente. Todos tienen claridad de que cuando digo verdad presente, ¿a qué me refiero? ¿No? Allá los virtuales, cuando digo verdad presente, ¿saben a qué me refiero? Supongo que si callan es porque no lo tienen claro, ¿verdad? Digamos, una verdad pasada es que yo diga, no sé, algo que se creía en el tiempo de antes, por decir algo que yo para poder hacer liberaciones tenía que traer agua bendita y tenía que traer aceite y sal, y que sin esos elementos la liberación no se daba. O sea, que había que haber un aceite ungido que tenía que venir, sí, como un ritual. Eso es una verdad pasada. La verdad presente es que yo sé que esos elementos son representativos, ¿verdad? Pero que no necesariamente, si faltan, quiere decir que no se puede hacer. Igual como la cena del Señor. O sea, cuando en los tiempos antiguos se hacía un pan ácimo y se hacía un proceso para hacer ese pan ácimo para poder decir que ese era el pan que se comió en la época del Señor. Pero si hoy no tengo eso y cojo una galleta de soda como representación de ese pan, yo puedo hacerlo sin necesidad de pensar que por eso estoy haciendo una herejía o que no estoy haciendo la cena del Señor como tiene que ser. Entonces, igual pasa con otro tipo de cosas espirituales, ¿verdad? Entonces, la verdad presente, otro ejemplo también, tal vez de un tema espiritual, creer que que el bautismo del Espíritu Santo se da sí, solo sí hay que se hablen lenguas. Hoy sabemos que esa es una de las manifestaciones, pero que no todas las personas hablan en lenguas y no quiere decir que no hayan tenido un bautismo del Espíritu Santo. Entonces, esos son verdades pasadas. Verdades presentes es a partir de la revelación que ya tenemos, qué es lo que entendemos ahora de esa verdad, ¿verdad? Entonces, para hablar de la verdad presente, algunos ya habrán llevado un nuevo pacto, otros será parte de los cursos que tienen que llevar. En este momento lo está dando el pastor Peter, pero es probable que ya él se lo traslade a alguien más. Pero lo importante es que este curso nos enseña cosas acerca de, bueno, de lo que significa el nuevo pacto, ¿verdad? Que el nuevo pacto tiene mucho que ver con lo que es la gracia, pero la gracia no con la verdad pasada, nada más de que Dios me perdonó y soy salvo. O sea, la verdad presente del nuevo pacto me hace entender que yo soy hija de Dios y que tengo una identidad
y como identidad tengo promesas, tengo herencia. ¿Y qué significa cada una de esas cosas? Y que cuando yo leo la Biblia, tengo que saber cuáles son promesas, cuáles son herencia, para saberles cuáles ya se cumplieron, cuáles dependen, tienen un condicionante para que se cumpla, y entonces yo vivir conforme a esa revelación que ya tengo. Entonces, si la palabra dice que ya Él me bendijo con toda bendición espiritual, quiere decir que eso ya sucedió. Entonces yo debería vivir como hija de Dios, como una persona que ya fue bendecida con toda bendición, ¿verdad? No pensando, Señor, bendígame. No, no. Estoy orando mal si oro así, porque ya Él me bendijo. Lo que pasa es que no me la he creído. Entonces, como no me la creo, o sea, la palabra de Dios dice que Él nos dio, Él dijo, cuando venga el Espíritu Santo, podrán desollar, bueno, ya se me olvidó la palabra textual, pero digamos que podremos matar culebras, desollar leones, podremos escorpiones, podremos sanar, podremos hacer un montón de cosas. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Porque no lo creemos, pero no es porque no sea una verdad real, ¿verdad? Entonces, usted puede tener, que es parte de lo que vemos en el nuevo pacto, usted puede tener un testamento que a usted le dejaron una herencia, pero si usted no la reclama, si usted no se cree que usted es un heredero, de nada sirve la herencia, porque el papel le da el derecho a usted, pero usted, si no se lo cree, es como si no supiera que usted es heredero. Entonces, realmente a veces es porque no lo creemos, que no decimos, yo me puedo sanar. O sea, yo no solo puedo sanar a otros, yo puedo impartirme a mí misma sanidad. Yo puedo liberarme a mí misma. Yo no ocupo que alguien me ponga las manos para liberarme. Yo me puedo liberar. Pero como yo no lo creo, entonces no se cumple. Entonces, trayendo ese refrescamiento, el nuevo pacto nos dice que el pastor no debe enfocarse en la atención o el centro no está en las necesidades de la oveja. ¿Cuál es la necesidad de la oveja? ¿Cómo son las ovejas? ¿Qué hace la oveja? ¿Qué dice? ¿Cuál es el sonido que hace la oveja? Ok, cuídenme, atiéndame, chineme, ¿verdad? Todo es me, ¿verdad? Ese es el enfoque del pastor de antes. Tengo que darle toda la ovejita porque si no la ovejita se me va, ¿verdad? El pastor de ahora no se tiene que enfocar, o sea, no quiere decir que no tenga que hacerlo, pero su enfoque no es la necesidad de la oveja, desde el punto de vista de lo que dice ahí, comida, vestido, ¿verdad? Que a veces la gente llega y dice, viene y toca la puerta y dice, es que vieras que estoy pasando una necesidad y como ustedes son una iglesia, entonces denme plata para darle comer a mis hijos. No, 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 no. O sea, venga, que se recibe a Jesucristo, una serie de cosas. ¿De qué me sirve a mí darle la comida para que usted se vaya y su alma no? ¿Verdad? Entonces, el pastor tiene que enfocarse en el proyecto eterno de Dios. Y ese proyecto indica que para qué somos llamados. Más que el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ese es el entendido que tiene que tener el pastor. ¿Y qué es lo que hace un pastor? Ya sabemos lo que dice la Biblia. ¿Qué hace el pastor? O sea, dice la Biblia que las ovejas solo atienden a la voz del pastor. Otra persona les habla y ellas saben que no es su pastor y entonces no le responden. Entonces la palabra de Dios dice, yo soy el buen pastor. Yo le hablo a mis ovejas y mis ovejas me oyen. Ellas saben que yo las conozco por su nombre, ¿verdad? Entonces, ese es el pastor. Pero ese pastor no solo se enfoca en que le voy a dar comidita a mi ovejita, se enfoca en que le voy a dar dirección, que le voy a enseñar a cómo atraer otras ovejitas, a cómo convertirse en pastor de otras ovejitas también. Entonces, si buscan Juan 10:2-4, vamos a poder entender ese pasaje bíblico. Después dice que otra cosa es que el pastor
entiende que de los 5 oficios, este es el que tiene una relación directa y a largo plazo con la Grey. ¿Qué es la Grey? Las ovejas, la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿quiere decir que los demás no? No, al igual que como les expliqué la semana pasada del evangelista, si bien es cierto, el evangelista es el que tiene el don y el llamado para ir por las almas y la vida eterna, todos tenemos un mandato de ir a darle las buenas nuevas a las personas, a hablarles de la salvación, igual con el pastorado. Si bien es cierto, el pastor es el que por naturaleza hace discípulos y los cuida, todos somos llamados a cuidar, que a algunos nos va a pasar lo mismo que pasó con el evangelista, como yo les decía. El evangelista por su unción le habla a 10 y se le convierte en 10, probablemente. Nosotros, los que no tenemos el llamado, podemos hablarle a 10 y tal vez se nos convierta en 1. ¿Por qué? Porque no tenemos la unción. ¿Eso nos justifica para no evangelizar? No. El hecho de que no traigamos el don de cuidado pastoral nos justifica para no cuidar, para no dar discipulado, para no atender a las personas. No, tenemos que hacerlo, tenemos que hablar con amor, a atender. Bueno, y ya vimos el fruto, uno de los frutos, siempre lo digo mal, el fruto del Espíritu Santo, uno de sus gajitos es el amor y es el más importante, digamos, entre todos los demás, ¿verdad? Entonces, este en específico es el que casi siempre, sí o sí, está a lo largo de la vida de las personas. Mientras que los demás puede que entremos en cierto momento de la vida de las personas. Que alguien ocupaba sanidad y vino no sé, que alguien necesitaba ser libertado y recibir a Jesucristo en su corazón. Entró el evangelista y hizo su operación. Pero una vez que se ubicó en la iglesia, entró en una célula, muy probablemente su conexión con esta persona que la ha empezado a pastorear, digamos, el pastor minor, por decir algo, a nivel de iglesia general de Acerrí, sea el pastor por mucho tiempo de todas estas ovejas que vienen aquí. Y tal vez el de la célula, excepto que la célula se multiplique, si yo sigo asistiendo a esa célula, tendré un pastor durante mucho tiempo. Entonces, los pastores son los que atienden, digamos, a la iglesia por más largo plazo. Todos debemos atender, solo que los demás ministerios probablemente entramos en cierto momento y puede que nos mantengamos en amistad, que nos conozcamos, que todo, pero que tal vez no estamos en el día a día de la gente que se nos ha asignado. Pero igual somos llamados a ser padres espirituales. Entonces, por ejemplo, yo que mi llamado es apostólico, pero dirijo una radio. Las personas que sirven en la radio son mis hijos espirituales. Yo los tengo que ver así, yo no los puedo ver como un número, como alguien que llega y, bueno, si vino y cumple bien, si no, lárguese. No, yo tengo que cuidarlos, tengo que preocuparme. ¿Qué pasó? ¿Por qué no viniste a la iglesia? ¿Qué pasó? Te despidieron. Ya tiene trabajo, ya tiene comida, tiene no sé qué. Entonces, igual, aunque yo no tenga el llamado, tengo que desarrollarlo. Igual que los demás ministerios. Solo que como les digo, el del pastor es el que por naturaleza, de su forma natural de ser, de existir, es el que se va a permanecer por lo general a través del tiempo. E incluso una vez que uno se mueve por algún motivo, por ejemplo, yo nací en otra iglesia, pero a mí no se me olvida la persona, el pastor que me atendió, la pastora que me atendió, la que me discipuló, y la tengo en mi corazón marcada y sigo hablando de ella y todo por años, porque es la persona que me marcó por un tiempo. Probablemente si yo me voy a abrir una iglesia, ya tal vez, digamos, los que se congregan aquí en Acerrí, ya tal vez Minor no va a ser su pastor, pero probablemente Minor habrá marcado su vida por mucho tiempo. Y así, todos nosotros hemos sido marcados por algún pastor por mucho tiempo y se ha mantenido en el largo plazo. Entonces, esto nos hace entender que el ser pastor requiere un desgaste físico y emocional muy grande,
porque no es lo mismo que usted entre y que si alguien se fue, usted lo deje irse, que a que usted haga una labor pastoral y usted esté pendiente de esa persona. Y que a veces todos sabemos que en la viña del Señor hay de todo, ¿verdad? Que hay gente también muy cansona, ¿verdad? Que todo el tiempo viene llorando, que todo el tiempo quieren, son esa ovejita del me, ¿verdad? De atiéndame, de chinéeme, de cuídeme, de M. Y si usted no le da, entonces se va hablando de usted. Y si usted lo corrige, se va hablando de usted. Entonces, es muy desgastante la labor pastoral. Entonces, tenemos que saber que este llamado obviamente requiere un nivel de capacidad para tolerar la alta presión y las crisis, que van a haber personas que ante una madrugada que se les murió un familiar, los van a llamar a la madrugada para decirle que los atiendan porque se les murió el familiar, los van a llamar porque, no sé, que están pasando por una situación. Entonces, todos los ministerios, todos los dones que tenemos tienen sus cosas que tenemos que saber, que tenemos que entender cómo manejarlas, cómo manejar esas frustraciones. Pero los que ya son papás y mamás entienden que no es lo mismo el cuidado de un niño para el papá a que ese mismo chiquito malcriado o insolente lo tenga que cuidar la maestra. O sea, la maestra le aguantará algunas cosas, pero incluso la maestra en algún momento sale de su vida y entra otro profesor, entra otra persona, mientras que el papá permanece a lo largo del tiempo. Entonces, igual, un pastor es el que tiene esa carga, por decirlo así, de atender a lo largo del tiempo a esas personas que el Señor le encomienda cuidar. ¿Dudas, consultas, comentarios? Hola, profe. Hasta ahorita me pude conectar. Ok, tranquila. Ok, ahora sí, vamos con las características del pastor. Siempre cuando hablamos de pastor, y su nombre lo dice, relacionamos el pastor espiritual con el pastor natural, el de las ovejas, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos dice cómo es un pastor. Dice que el pastor conoce el estado de sus ovejas. ¿Por qué las conoce? Porque tiene una relación con ellas. O sea, cómo ese buen pastor, atendiendo a 100 ovejas, se dio cuenta que le faltaba una. Porque tiene una relación con ellas, porque las conoce. Si usted fuera mamá de 10, perdón que lo hago así despectivamente, pero no es porque quiera hablar feo, sino para hacerlo vacilón. Si usted tiene una marimba de 10 carajillos y se le pierde uno, usted se da cuenta, porque es su hijo, y usted le va a hacer falta a este chiquito, ¿verdad? Pero si hay alguien que está haciendo una labor pastoral y no tiene ese llamado, me pasó, y bueno, y aquí está Emanuel, que incluso estuvo conmigo en ese evento. Tuvimos un evento de niños en febrero y teníamos algunos que les llamamos digamos, que cuidaban a cada uno de los grupos que estaban ahí, y habían unas que estaban atendiendo a los niños más chiquititos, ¿verdad? Y de un pronto a otro sale corriendo una de las chiquitas y la que lo estaba cuidando no se da cuenta. Entonces Emanuel llega y me dice, allá anda un chiquito suelto, perdido, ¿verdad? Y entonces nos vamos a buscar la chiquita y yo me voy para la persona que está cuidando y le digo, ¿cómo usted no se dio cuenta que se le perdió un chiquito? O sea, eran dos maestras, ¿cómo es que le llamábamos a los que cuidaban a los, ¿cómo se les llamaba a las de las estaciones? Eran padrinos. No, padrinos no. Los tíos. Y yo voy y le digo a la tía que está cuidando a los chiquitos, o sea, tampoco es que está complicado, o sea, 10 chiquitos son 5 para cada una, eran 2 tías, ¿verdad? O sea, ¿cómo usted no se da cuenta que se le perdió uno? Entonces, pongo el ejemplo
porque obviamente a veces vamos a tener gente haciendo un servicio en una área que no es su fuerte. Entonces a esta persona se le escapó el chiquito y ni cuenta se dio. Imagínese el peligro que pudo haber tenido, y más un chiquito chiquitito. O sea, era un chiquito de 5 o 6 años, ¿verdad? La chiquita se despistó y salió corriendo a buscar a su mamá, que estaba por ahí, ¿verdad? Pero esto nos pasa en la vida espiritual. O sea, si dejamos que alguien se nos vaya porque no tenemos el cuidado pastoral, el llamado pastoral, esa persona se puede perder, le pueden hacer daño en el mundo. Igual, eso que les cuento de la situación esta de los niños que tuvimos, se traslada a la vida espiritual. Entonces, si yo no tengo el llamado pastoral, tengo que sí o sí desarrollarlo. Y yo misma decir, bueno, a un pastor de manera natural probablemente amanece y una vez está pensando en sus ovejas y les llama y les pone un mensaje y que cómo le va y mis amores y les pone mensajitos de buen día y no sé qué. Si yo no lo tengo, yo tengo que desarrollarlo y apuntarme o ponerme alarmas y decir, recuerde mandarles un mensaje. Digamos, a mí me pasa algo curioso y voy a ser como muy honesta. A veces los que tenemos un enfoque más sobre el objetivo, a veces descuidamos esas cosas, ¿verdad? Y entonces yo he tenido que aprender a desarrollarlo. Al principio, tal vez yo decía, necesito que tal cosa, y después, ahora que lo tengo desarrollado, yo estoy escribiendo, poniéndole a la persona directo, por ejemplo, Evelyn, necesito tal cosa, y me cae la peseta en el momento que lo estoy escribiendo y digo, uy, no he saludado. Hola, Eve, ¿cómo estás? Espero que te vaya bien, no sé qué. ¿Usted me podría ayudar con tal cosa? Entonces, aunque yo no tenga ese llamado, yo tengo que desarrollarlo, tengo que formarlo. Y les decía, igual que el evangelista, aprender a cómo evangelizar. Tal vez la gente se identifique más con un pastor por su naturaleza, va a ser más amoroso, más chineador, más detallista, más cuidadoso, porque ya su llamado lo trae, pero los demás también tenemos que hacerlo. Y dice que atiende tanto de forma colectiva como de forma individual, ¿verdad? O sea, el ejemplo ese que les ponía, los 10 chiquitos, yo puedo saber que yo estoy a cargo de 10, pero yo sé que a cada uno lo tengo que atender diferente. O sea, que yo no puedo decir, porque son un montón, a todos los trato por igual. No, digamos, aquí mismo en la clase, ustedes mismos se me han acercado y algunos me han dicho, profe, es que a mí me cuesta mucho, téngame paciencia, a mí me cuesta mucho entender, yo necesito hacer esto y lo otro. Entonces, yo ya sé que a esa persona tengo que tratarla diferente que a otra que tal vez más bien se aburre porque rapidito agarró lo que le estaba diciendo. Y que hay otro que tal vez no sabe leer y que con ese tengo que tenerle el cuidado porque no lo puedo poner a leer el libro porque no tiene la capacidad para leer el libro. Y que otra tal vez está pasando por una situación, una depresión, le tengo que tener el cuidado, y que otra está embarazada y entonces tengo que tener los cuidados emocionales de las cosas del parto que le da. Entonces, a cada uno yo lo tengo que cuidar en masa, pero también individualmente. Y debe motivar a los fieles a identificar, bueno, perdón, me brinqué uno. Dice, muestra genuino interés, le conoce, va más allá de las actividades de las 4 paredes. O sea, yo no me quedo con que saludo al que vino al culto. Yo no me quedo con que lo atiendo cuando vino a mi casa a la célula. Yo como pastor tengo que estar en el día a día de esa persona. O sea, yo tengo que saber dónde trabaja, si tiene esposa, si tiene hijos, si está bien en su matrimonio, si está bien económicamente, lo bueno, lo bonito, lo feo, lo malo, todo, porque soy el pastor. Dice que el pastor de las ovejas sabe que las tiene que ungir con aceite porque si no las moscas se le meten en los oídos y en la nariz y hacen gusanos. Tiene que tener ese cuidado. El pastor de las ovejas sabe que si se les crece mucho la lana, se les vuelve pesada y entonces ya más bien se enferman de tanta lana que tienen encima. Tiene que cortarles la lana. Y así por el estilo. Entonces, yo como pastor de la gente que tenga mi cuidado, tengo que olvidarme solo de lo que les decía, del servicio. Yo tengo que estar pendiente de mi gente,
Yo tengo que saber que si alguien está en depresión y no me contestó, me tengo que irlo a buscar al trabajo, a la casa, hacer lo que tenga que hacer por esa persona, porque yo no sé qué le puede pasar a esa persona si yo la dejo sola. Si una persona, la otra vez me pasó, una persona que me puso un mensaje como a las 10 de la noche y me dice, estoy pasando por una depresión y me quiero morir. Vean a ver qué hacen conmigo. Y de un pronto a otro se desconecta. Y yo no sabía dónde vivía porque no es una persona a mi cuidado, sino que es una persona que conocí en un evento de mujeres y le mando mensajitos y ella me manda mensajes y todo. Y yo decía, ¿y cómo hago? Y empiezo a llamar a los que sí la conocían. Me dice, ah, no, es que ella es así. A ella le gusta llamar la atención. Y yo le dije, bueno, si esa mujer se mata, espero que usted el día de mañana, espero que no pase en primer lugar, pero si el día de mañana eso pasa, espero que su conciencia pueda estar tranquila de que usted dijo que esa persona era así y no la atendió. Porque yo, si supiera dónde vive, ahorita mismo salgo y la busco. Pero como no sé, por eso le estoy llamando a usted. Y 2 personas me dijeron lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que saber que hay personas que son difíciles, que sí, que son desgastantes. Y si no tenemos el llamado, nos va a costar más que al que lo tiene. Pero incluso el que lo tiene también, díganme los papás, y a veces sus chiquitos también no los cansan. O sea, a veces usted dice, uy, pero este mocoso, qué cabezón que es, ya le dije que no haga tal cosa, ¿y por qué la hace? O sea, ustedes mismos como papás, a veces, o sea, la única diferencia es que usted, como es su hijo, de ustedes lo sigue, sí, como dice aquí Manuel, toca, ¿verdad? Entonces usted lo sigue cuidando, atendiendo. Pero si fuera alguien de otra camada, probablemente usted dice, ay no, que voy a ver el papá qué hace con ese mocoso, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que así tenemos que cuidar nosotros a nuestras ovejas. Y debemos motivar a los fieles a identificar los dones, a ejercerlos, desarrollarlos, así como su crecimiento personal y espiritual. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos cuántos creyentes hay en la iglesia que no sirven y que pasan 20 años, 40 años sentados en una banca que solo vienen al culto? ¿Por qué? Porque no saben los dones, porque están acostumbrados a nada más venir a llorar y a pedir lo que necesitan. Pero alguien debería hacerse cargo de ellos. Alguien debería estar pendiente para que ellos descubran cuáles son sus dones y sepan que son útiles para algo y dejen de estar enfocados en sí mismos y se enfoquen en otros. Cuando usted empieza a servir, se olvida del yo. O sea, no digo que es que del todo usted no se preocupa por usted, pero ya usted deja de ser tan egoísta y empieza a pensar en los demás. Entonces, el que tiene un llamado pastoral descubre sus dones, los empieza a ejercer, empieza a ejercitarlos, a desarrollarlos, sabe que tiene cosas buenas, sabe que tiene cosas que tiene que desarrollar. Adelante, Maribel. Que usted habló de los que vienen y no sirven. Yo conozco mucha gente que sirvieron y se salieron de servir y ahora vienen ya como a misa de los domingos. ¿Qué pasa con esos? Entonces. Es que volvemos a lo mismo. O sea, el tema es que, y bueno, y que dicha que hizo la pregunta, porque a veces creemos que el que ya tiene muchos años de cristianismo y de iglesia no necesita un pastorado. Todos ocupamos un pastor. O sea, el mismo Peter, que es la cabeza de nosotros, busca pastorado en otras personas, consejería en otras personas. Entonces, si yo, puede ser que hoy algo me pase a mí, algo, ya sea que cometí un pecado y me alejé, o puede ser que estoy pasando por una depresión o sencillamente me quemé, porque también el pastor me ayuda a que no me queme. O sea, si sabe que yo estoy asumiendo más responsabilidades de las que tengo que asumir, me va a decir, ojo, que usted ahorita se revienta. Porque así como es de malo, no servir, así es de malo meterse en todo.
porque si usted se mete en más de la cuenta, llega el momento en que usted va a terminar queriendo salir corriendo porque se harta de estar metido en la iglesia, de estar domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Usted tiene que aprender a decir no también. Entonces, retomando tu pregunta, ¿qué hacemos con esos que en algún momento sirvieron y que de un pronto a otro dejaron de servir y se quedaron en la banca? ¿Qué hay que hacer? Hay alguien que tiene que hacer una labor pastoral y hablar con esas personas y decirle qué pasa con vos. O sea, porque una cosa es que usted tome un descanso. Todos necesitamos un descanso. Primero, durante el servicio. O sea, vuelvo y repito, si usted está sirviendo, y lo digo por experiencia propia, porque los que tenemos un llamado apostólico nos metemos en más cosas de las cuentas. Usted está sirviendo, usted puede tener épocas como en el trabajo, ¿verdad? Que en el trabajo hay épocas de mucho trabajo, digamos, los que trabajan en ventas saben que en diciembre es una época de muchas ventas, el Día de la Madre es época de muchas ventas y tal vez trabajan de domingo a domingo, el que tiene un negocio, pero usted sabe que es una época, pero que en el tiempo normal usted trabaja de lunes a viernes o de lunes a sábado y descansa domingo. Pero si una persona por alguna crisis se salió del servicio, debe haber un pastor o alguien que tenga un cuidado pastoral que le pregunte qué le está pasando, que poco a poco lo vaya encaminando a que otra vez se encarrile a servir, porque el que no sirve se aleja del Señor, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un pastor que los cuide, sin importar qué tantos años de iglesia tengan, qué tantos años de Biblia tengan, sí necesitan ayuda también, y no podemos dejarlos solos. Bueno, seguimos. El pastor tiene que guiar con firmeza. Dice, no debemos confundir amor con alcahuetear, ¿verdad? Y lo traslado otra vez a los papás. El padre, y la Biblia lo dice, el padre que no corrige a su hijo, no lo ama. Es como si lo viera como un bastardo, así lo dice la palabra. Entonces, no debemos confundir, es que él es muy difícil, él es un inmaduro, él es un bebé espiritual, pero no le voy a decir nada porque si no se va de la iglesia. No, 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 no. O sea, una cosa es el amor y que yo le hable con amor y otra cosa es que acepte deformaciones de la persona porque no le hago un bien. La inmadurez natural o espiritual hay que corregirla. O sea, no es fácil, es parte del desgaste. Y a veces, incluso esa es una de las debilidades de los pastores. Les cuesta a veces confrontar a la gente. Esa es una de las fortalezas del apóstol, que somos buenos para poder corregir y dirigir, pero al pastor a veces le cuesta decirle a la persona, no, 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 papito, usted está muy desubicado, ubíquese. Esto es así, así, como el papá natural le dice al chiquito, digamos, cuando quiere voy a inventarme una, quiere a los 12 o 13 años llegar a la 1 de la mañana a la casa. Y usted le dice, no, no, usted es un chiquito, usted no puede llegar a esa hora. Y si el chiquito se pone malcriado, no, no, yo soy su papá y usted le da la dirección. ¿Qué pasa si usted alcahuetea a su hijo y lo deja que se vaya para la calle a los 11, 12 años y que le llegue a la 1 de la mañana? ¿Qué peligros puede tener ese niño? Pues igual pasa en la parte espiritual. Usted no puede tener, alcahuetear a la gente y malformarlo. Y si bien es cierto, es el Espíritu Santo el que transforma, el Espíritu Santo está depositando en los pastores la responsabilidad de ser quien aquí en la tierra ayuda a educar, formar y guiar a los que pone para su cuidado. Entonces, ¿Dios puede hacerlo? Sí, Él es todopoderoso, pero Él decidió y por eso nos dio dones. Desde antes de nacer nos dio un llamado. Entonces, Él decidió que Él ocupa a los humanos para que seamos sus manos, sus ojos. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, si bien es cierto, el Espíritu Santo es el que puede ayudar a transformar a una persona, el pastor es el que debe estar ahí en el día a día, así como el papá con el chiquito. No toque, dé pasitos así,
no coja eso, no sé qué. El pastor también debe estar ahí diciéndole, camine, papito, levántese. Eso no es nada, levántese. Sacúdase. No. Eso no se toca. Y si lo toca, le doy un manacito para que aprenda. O sea, cosas de ese tipo tiene que estar haciendo también el pastor. Aquí lo acaban de decir, le quiebra la pata a la oveja. O sea, a veces es necesario, ¿verdad? Entonces, no es popular, pero es necesario. No se debe tolerar malos comportamientos, se debe cuidar, pero no se debe retener a costa de. O sea, yo debo cuidar para que esta persona se mantenga en el Señor. Pero si yo sostengo a una persona que está haciendo daño en la iglesia por no corregirlo, le hago más daño a toda la iglesia, porque ya no solo tengo que preocuparme por él. Y si no, véanlo ustedes con eso. Bueno, y por eso les puse precisamente esa imagen. Yo no sé si ustedes han visto la película de Derribando Gigantes. Brooke era el líder de ese grupo y el entrenador, digamos que era el pastor. Y en la foto de abajo, ahí donde ustedes ven que él está hablando así, donde el entrenador les está dando una dirección y les dice que ¿cómo se llama esto? La conducta, se me olvidó la palabra, que dicen que si uno no cambia, es como una llanta que si no la cambia, la actitud, que la actitud es el aroma que respira, no sé qué, entonces Brooke se vuelve y le dice a los compañeritos, porque él era así como medio, ¿verdad? Uy, ya está predicando, ya no sé qué, está contaminando, y entonces empiezan los compañeritos a decir, uy, sí, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, si ese entrenador deja que ese líder, siendo líder, contamine a los otros, se le descarrila todo el equipo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Le dice, yo a usted lo necesito, y se lo lleva a gatear, y le dice, pero póngase una venda y déjeme dirigirlo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros pastores, dejarnos guiar. Entonces, ¿qué hace el pastor? Le dice, usted va a empezar a gatear, y él le dice, ¿hasta cuándo? Yo le voy guiando, pero con una venda. ¿Pero por qué una venda? Porque si usted tiene una venda, usted no va a estar limitado a que, ya llegué, hasta aquí podía, ¿no? Y cuando usted ve la película, él llega hasta la zona de touchdown, ¿verdad? Donde anotan los goles. ¿Por qué? Porque se dejó dirigir por su pastor. Entonces dice que precisamente una oveja sana se deja guiar hasta su propósito, el buen pastor da dirección y eso se refleja como parte del cuidado pastoral. Una oveja enferma, enferma a otros. Y díganlo, los pastores que están aquí recibiendo esta clase, díganme si no es cierto que hay hermanitos que son chismositos y te contaminan a un montón de personas y producto de ese chisme se le enfermó a usted, renunciaron algunos, se le fueron otros. Bueno, es una cosa terrible. Entonces, el pastor debe cuidar, pero no alcahuetear. Y cuando es necesario poner disciplina, hacerlo. Luego, el pastor debe ser un modelo a seguir, ¿verdad? Pablo lo dijo, dice, ser imitadores de mí. O sea, yo digo, ¿qué nivel de Pablo? O sea, yo no podría decir eso, que me imiten a mí, ¿verdad? Él dice, sé imitador de mí. ¿Y por qué? Porque dijo, como yo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros imitar a Cristo, para que los que son discipulados por nosotros nos imiten a nosotros. Ya hemos dicho que las palabras no cambian a las personas. El ejemplo es eso que arrasa, eso que hace que usted diga, bueno, yo, digamos, me quito el sombrero con Peter, que yo lo veo agarrar una pala, que yo lo veo que se pone a lavar carros, y yo digo, ahí es donde se nos caen las excusas a todos los demás. Porque si yo lo veo a él lavando carros debajo del aguacero, cuando estábamos en la feria, usted dice, ¿con qué cara llego yo a decirle a mi pastor que no puedo hacer algo?
Si él, que se supone que como figura principal, más bien uno cree que todos los demás deberíamos hacer cosas para ayudarle y se nos pone de alfombra nosotros, ¿con qué cara uno no va a querer imitar eso que él está haciendo? Debe ser una persona estable para que dé estabilidad a otros. Primero, en seguir disciplinas espirituales, o sea, un pastor que no ora, que no ayuna, que no lee la Biblia, ¿con base a qué va a guiar a otros? Él tiene que tener esa revelación. El pastor sano disfruta de estar con su pueblo, con su grey, pero tanto en las alegrías como en las tristezas, porque qué bonito estar con los que están celebrando que tuvieron un ascenso en su trabajo. Qué lindo estar celebrando con el que acaba de adquirir la casa. Qué lindo estar celebrando con el que le acaba de nacer el hijo. Uy, pero qué duro estar celebrando con aquel, estar en el día a día con aquel que es el quejumbroso de siempre, que el que está diciéndole siempre necesito, necesito, déme, o que se le acaba de morir a alguien y usted dice, lleva 3 años que se le murió el hijo y todavía sigue llorando por el hijo, qué difícil, ¿cómo le digo que, verdad? O sea, es duro, pero esa es parte de la labor del pastor. Sabe escuchar a sus fieles. Por eso uno de los dones que tiene el pastor es la consejería. El pastor tiene que tener un buen oído, porque como usted sabe lo que le gusta a las personas, o sea, Dios es un Dios de tratos personales. Yo estoy segura que Dios no trata igual a Maribel que lo que trata a Emanuel, que lo que trata a Andrea, que lo que trata a Donna, lo que trata a Celia. A todos nos trata diferente. ¿Por qué? Porque nos conoce. Sabe que a mí puede ser más durita, que me puede dar así duro y hablarme fuerte, pero sabe que con Emanuel mejor es más cuidadoso porque si le habla muy duro es capaz que se revienta, ¿verdad? Así debe ser espiritualmente nosotros también con los que tenemos a cargo. Entonces, ¿cómo lo sé yo? Solo relacionándome con la persona. ¿Cómo sé yo qué lo motiva? Si yo sé que a una persona lo que lo hace feliz es, no sé, cocinar, pero a Celia no le gusta cocinar. Entonces yo pongo a Celia a cocinar y que me lo hace una vez, pero ya no me lo hace más veces. Pero al que le gusta cocinar, te lo va a hacer todo el tiempo, porque es feliz en la cocina. Entonces, si usted conoce a la gente, incluso le pueden ayudar a usted, porque sabe cómo, a quién pedirle ayuda y que esa persona esté deseosa de ayudarle. Y ahí en las imágenes les ponía sobre el último punto. Dice, en una comunidad cristiana numerosa, el pastor se hace acompañar de otros pastores para atender desde distintos enfoques. Entonces, hay pastores de niños, hay pastores de varones, hay pastores de jóvenes, hay pastores de adultos mayores, hay pastores de cada uno de diferentes enfoques, de matrimonios. En fin, o sea, hay pastores de todo. Entonces, imagínense en esta iglesia tan grande, aquí en Acerrí, de que son, pongámosle bajo, 300 personas. Como un solo pastor, como minor se hace cargo de 300 personas. No, para eso en cada célula alguien hace una labor con ese grupito que tiene ahí. Por eso hay una coordinadora de mujeres, por eso hay un coordinador de varones, por eso hay un coordinador de niños, por eso hay una pastora de jóvenes. Entonces, cada uno de estos atiende un sector y los pastorea según el enfoque y la necesidad que ellos tienen. No es la misma necesidad de los varones que de las mujeres. Necesitamos atención diferente. O sea, Dios nos creó y a los dos nos dio enfoques diferentes. El hombre es más a la tarea, más directo y por eso les cuesta tanto pedir ayuda, porque dice, yo puedo, yo voy, porque Dios lo creó para que se hiciera cabeza y por ende le cuesta mucho abrirse porque su naturaleza dice, yo soy el que tengo que poder. La mujer
es la que puede con todo, pero siempre llora. O sea, si tiene necesidad de algo, va a llorar, lo va a decir, es más emocional, es más sentimental, pero si lo vemos como complemento en un matrimonio, es la ayuda idónea. El hombre es el que se enfoca en el resultado, en traer alimento a la casa, en que tenemos que pagar estas cuentas, y la mujer va a ser la que le va a hacer ver cosas que el hombre no ve por estar enfocado en la tarea. Entonces, cada uno de nosotros tenemos dones, tenemos llamados en todo momento, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en donde estemos, siempre vamos a cumplir un rol y ese rol va a ser importante para atender una necesidad. Entonces, si usted está en su trabajo y alguien ocupa oración, adivine qué, quién debería suplir esa necesidad. Y así cada uno de nosotros. ¿Comentarios, dudas? Dice que el pastor guía y la guía y consejería se da partiendo de la Biblia y no de opiniones personales. O sea, porque si nos vamos a opiniones personales, podría ser que yo me equivoque. O sea, cuando yo pastoreo, debo guiar y aconsejar según la Biblia. O sea, no se trata de si yo creo que en los tiempos modernos deberíamos de aceptar, no sé, que se casen los gays. No, no se trata de si yo creo eso, es qué dice la Biblia. Entonces, si no, lo que pasa es que se convierte en una secta. Por eso es que iglesias que eran realmente creyentes terminaron volviéndose una secta. ¿Por qué? Porque se apartaron de lo que decía la Biblia y ahora es lo que yo creo. En tiempos modernos esto se debe cambiar. No, la Biblia no pasa de moda. La Biblia es eterna. Entonces, toda la consejería y toda la guía debe estar basada en la Biblia. Luego dice que la vara se usa para 4 cosas. La palabra de Dios dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. Ese es el salmo del buen pastor, ¿verdad? Tu vara y tu callado me infunden aliento. Entonces, ¿qué hace la vara? Dice que la vara, primero, dirige. Segundo, establece límites. Tercero, rescata la oveja. Y cuarto, anima. ¿Verdad? Eso es la vara. Me voy a ir al callado. La dejé cortada, pero es la última, no sé por qué como que se me cortó la oración. Dice que el callado sirve, y ahí vemos la foto de la ovejita con el callado. El callado es como un bastón, ¿verdad? Que cuando la oveja se está alejando, el pastor la engancha con el bastón y la jala, ¿verdad? Entonces, la trae de nuevo, ¿verdad? Entonces, para algunas cosas tendrá que usar la vara y para otras tendrá que usar el callado. Entonces, así en la vida espiritual, a veces se ocupa la vara y en otras se ocupa el callado, ¿verdad? Entonces, es necesario que el pastor entienda que debe persuadir y no coaccionar a sus ovejas. O sea, yo le debo explicar. Por eso, cuando uno da consejería, uno no dice qué es lo que tiene que hacer la persona. Uno guía a la persona para que él solito llegue a la decisión que tiene que tomar. O sea, usted le dice, vea, es que eso hace cuacuá, es que eso tiene ahí en el agüita, se moja, es que eso camina así, come lombricitas, para que usted diga, eso es un pato, ¿verdad? Entonces usted está aconsejando a la persona y la persona solita, con la guía que usted le da, llega a la conclusión. Pero hay veces incluso como usted, a pesar de que guía a la persona dice, yo quiero seguir ahí. O sea, a mí me pasó con alguien que se fue conmigo. O sea, la persona estuvo de novio con la muchacha mucho tiempo, se suponía que cada uno estaba en su casita y todo el asunto, de un pronto a otro la muchacha queda embarazada. Entonces, se le habla y se le dice, vea, ¿qué quiere hacer? O sea, no se le va a obligar
a que se case, porque pudo haber sido un resbalón y resulta que no quiere casarse. Obviamente que la responsabilidad de atender al hijo no se le va a quitar, pero tampoco se le puede obligar a formar un matrimonio porque eso va más allá de eso. Entonces, si usted ve que no es su pareja, sepárense y no sigan con esa situación. Si usted ve que es su pareja, cásense, porque no van a estar teniendo relaciones. Y en ese caso, esa persona decidió juntarse. Y le dijimos, entre todos le recogemos el 50% de lo que usted necesita para, es que no tengo plata, le recogemos para que usted pague el abogado el 50%, porque la persona tiene que poner también su parte, ¿verdad? Y para no cansarlos con el cuento, la persona no quiso. Al final de cuentas se fue a servir a otro lado, hizo él un servicio propio y no está bien, pero si él lo quiere hacer es cosa de él. Pero después sale ahí en el Facebook diciendo, mientras los demás te desacreditan, mientras los demás te menosprecian, Dios te levanta. ¿Cuál te levanta? Fuiste vos mismo el que te estás levantando. Dios no quiere que usted sirva en pecado. Y yo a esa persona se lo dije, ve, entiéndame, yo no le estoy juzgando a usted, lo que le estoy diciendo es que si Cristo viene hoy, usted se va al infierno. O sea, no se trata de señalarlo porque el pecado suyo puede ser diferente al mío, todos somos pecadores. El tema no es que estés en pecado, el tema es que usted esté feliz viviendo en el pecado. Entonces, nosotros necesitamos a veces ejercitar la vara y a veces el callado. Y a veces, como les digo, no va a ser popular, pero es necesario. Luego, 3 aspectos del pastor de acuerdo al nuevo pacto. Como les decían, algunos no han llevado el curso, pero debemos entender que Jesús es la cabeza y por tanto la autoridad. Él debe llenarlo todo. Entonces, si yo entiendo eso, mi guía es Jesús. No, porque si yo pongo la mirada en mi líder, usted puede decirme, de ay, pero usted también hace lo mismo. Ah, pero usted también peca. Sí, no. No se fije en mí, fíjese en Jesús. ¿Qué haría Jesús en su lugar? Porque cuando no tenemos temor de Dios, podemos andar con una persona que sabemos que es casada y tal vez sabemos el peligro y nos están diciendo que eso es peligroso y no hacemos nada para apartarnos de eso. Entonces, no me crea a mí, porque tal vez yo también metí las patas, yo también en alguna de tantas cometí hasta el mismo error que usted está cometiendo. Créale a Jesús, que créale a lo que dice la Biblia. Veamos incluso a un José que terminó huyendo de la esposa de Potifar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decía, jamás podría hacerle yo eso a Dios. ¿Por qué? Porque si usted tiene temor de Dios, usted sabe que Jesús es su cabeza y que él tiene que llenarlo todo. Entonces, cuando yo tengo claridad, por ejemplo, yo que tengo muchos años de estar sola, de haberme divorciado, si yo dejo que mi soledad me absorba, yo puedo cometer pecados y aceptar personas que no me convienen. Pero si yo sé que Jesús lo llena todo, yo aunque diga, yo quiero estar con esa persona que no me conviene, Jesús, llénalo tú, porque si tú no lo llenas, voy a meter las patas. Debemos llevar a muchos a la gloria. O sea, debemos que conozcan también a Jesús como su sanador, como su proveedor, y que esas personas puedan multiplicarse y contarle a otros. Recuerden lo que hablamos la semana pasada. Usted para evangelizar solo ocupa contar su testimonio. Entonces, si usted saca las ovejitas de la banca y las pone a servir con lo que ya ellos tienen de dones identificados, ya ellos van a sentir que son útiles y van a poderle enseñar a otros. La semana pasada entrevistamos en Happy Radio a un pastor que dice que a él lo evangelizaron a los 16 años. Y la persona que lo evangelizó, y recuerden también la clase pasada que les contaba, que a veces les hablan a unos de una manera y a otros de otra. A él le dijeron, usted no acepta a Jesucristo hoy, se va a ir al infierno. Y dice que él se fue para la casa y que estando en la casa se acostó en la cama, volvió a ver el techo y él dijo, no, yo al infierno no me quiero ir, y se levantó y se fue a la pulpería donde la persona que le dijo que tenía que aceptar a Jesucristo en su corazón. Y a partir de ese día, al día siguiente, llegó al colegio, le contó a una profesora de matemáticas que había aceptado a Cristo en su corazón
y la profesora de matemáticas le dijo que si le podía dar el testimonio a los alumnos de su clase. Y entonces eso le dijeron a otra profesora y a otra y a otra y a otra y a otra y el director terminó predicándole a todo el colegio. Y él me decía, Celia, yo no sabía predicar, yo no sabía hablar, yo no sabía Biblia, yo nada más sé que se me abrieron las puertas y yo iba haciéndolo. Entonces, uno no ocupa hacer nada más que hacer que estas personas vengan a los pies de Cristo y de verdad se activen, que no se queden ahí sentadas, porque si no, es como el agua, lo que se empoza huele feo, lo que se empoza se pone malo. Y si usted deja a una persona ahí sin moverse, tarde o temprano huele feo. Y debemos, el pastor del nuevo pacto debe enfocarse en la transformación de la sociedad. Debe creer, como les decía, en las promesas y en los hechos. Entonces, esa persona debe saber que él puede sanar, esa persona debe saber que puede resucitar muertos, esa persona debe saber que puede liberar. O sea, cada uno de nosotros tenemos algún don, algún llamado. Y si esas personas creen en esas promesas para sí mismo y para los demás, van a poder empezar a hacer realmente un cambio. Bueno, chicos, el pastor es uno de los apartados más largos del libro entre los ministerios y son las 9:10. Entonces, voy a quedar aquí y a partir de la otra clase seguimos con los dones que tiene el pastor. Como les digo, ya ustedes deben de haber leído el capítulo 7, ya deben ir avanzadísimos. Todos los versículos que no he leído ya ustedes los leyeron en el libro. Y espero que ya algunos se estén sintiendo identificados o con el evangelista o con el pastor, ¿verdad? Porque la idea de esto es que usted, cuando yo le voy hablando, usted diga, o eso no tiene nada que ver conmigo, estoy lejos de eso, y usted vaya descartando y diga, no, no son ninguno de esos dos, o usted diga, sí, me siento identificado con ese, me están describiendo. Entonces, no sé si antes de despedir la clase quieren hacer algún comentario, porque hoy he estado como en un monólogo, solo hablando yo. Así que no sé si quieren hacer algún comentario de algo de lo que hayamos visto en la clase que les haya impactado, o que tengan consultas, dudas o comentarios. Buenas noches, Celia. Buenas noches. Este, Adelante, Elena. sí, yo en esto se ha aprendido mucho. Lo que es el pastoreo, uno aprende a conocer a cada persona diferente a cómo son ellos, porque todos son diferentes. Así es. Uno aprende a conocer cuando están tristes, cuando están alegres, cuando están con alguna situación. Uno aprende a conocerlos y creo que eso es un don y una función de un pastor. Uno Así aprende es. así como conoce a sus hijos indiferentemente, porque todos son hijos, pero todos son diferentes. En el pastoreo es igual. Uno los Así conoce es. y uno a veces ve las personas y algo le está pasando. Depende cómo llegue el estado de ánimo, uno dice, hoy te pasó algo bueno. Entonces, eso es muy importante, saber conocer a cada oveja como son diferentes todos. Y ahora que hiciste este ejemplo me recordó, digamos, en mi casa somos tres hermanos, pero digamos, mi hermano era el bueno en el deporte, mi hermana era la buena en las manualidades y yo era la buena en los estudios. Entonces, yo creo que los papás no es que tienen preferencias con algunos, sino que saben, si yo pongo a Celia a hacer una manualidad, no lo voy a lograr, no voy a sacar un buen resultado. Si yo pongo a Sócrates, le castigo con que no salga a jugar fútbol, probablemente ese castigo sea peor que si yo le doy unos 4 fagazos. A mí mi mamá me decía, no sale a la calle y yo me moría, ¿verdad? Entonces los papás aprenden y eso es el pastor, tiene que aprender, no fuerce a sus discípulos a hacer algo que no son. Si a él no le gusta eso, encuentren que sí le gusta para que lo pueda poner. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario.
No todos. Eso le iba a decir, no todos. Celia, bueno, y a todos, buenas noches. Para mí, bueno, como le comentaba el otro día, el curso ha sido como un refrescamiento, ¿verdad? De lado a lado, bueno, por todo lado, porque antes ya lo habíamos llevado, o sea, habíamos venido por años con lo que es Ministerio Quíntuple y llevándolo así me acuerdo que cuando empezamos lo llevábamos como por poquitos en cada clase, no sé si se acuerda, o en una clase llevábamos pastor y así para irnos descubriendo, pero cada día aprendemos más, bueno, definitivamente en Dios no hay límites, como lo decía usted, la palabra es para todos los tiempos y siempre hay una revelación fresca y vamos creciendo más y más. Y ahora me llamaba la atención lo de los dones que se desarrollan, ¿verdad? Porque a mí no me salía pastor antes, nunca. O sea, me salía organización, me salía maestro y me salía profecía y así, pero pastor nada. Y ahora pues me ha tocado que desarrollar, ¿verdad? Un poquito ahí. Y obviamente ya me salen. Ya le Entonces, salió los manifiestos. Ajá, y ahora me salieron en los manifiestos. Y es por eso, porque ya ahora he tenido que desarrollarlos, quiera o no, ¿verdad? Aprender y a veces digo, ¿qué haría Katia? ¿Qué haría la otra? ¿Qué haría aquí? Y entonces ya uno va viendo, ver, y yo lo puedo hacer también. O sea, al final podemos aprender. Sí, muy bien. Es muy, muy lindo. Yo ahora hablaba con Peter precisamente cuando entré sobre el tema, que lo lindo de este libro, que al final de cuentas la clase la estamos dando en función del libro, es que antes, cuando yo llevé el curso aquí hace 13 años, cuando entré, primero se daban los dones, o sea, había un curso completo de solo dones, entonces durante 3 meses veía uno los dones rojos, en otro el azul, el otro el verde, y solo dones. Pero la gente se iba y algunos no llevaban ministerio quíntuple y no sabían cuál era su oficio. Entonces, con Peter decidimos consolidarlo y dar ministerio según dones y ministerio quíntuple. Entonces ya damos los dones la mitad del curso y la otra mitad del curso ministerio quíntuple. Pero ahora el libro Dinámica del Ministerio Quíntuple te enseña que es una dinámica, o sea que todos estamos como una rueda engranados unos con otros y que algunas cosas, aunque no las tengamos, las tenemos que desarrollar y que algunas que no tenemos que apoyarnos con otros. Entonces, cuando vamos viendo todo eso, nos permite entender la operación que tenemos y lo que hemos visto. Recuerden que también vimos que existen operaciones, que existen dones. Entonces, cuando yo entiendo que no todos los pastores son iguales, que algunos tienen unos dones, otros tienen otros, que por ende eso marca la diferencia también, eso nos va ayudando a entender también que yo siento que es el principal problema que hay a veces en las iglesias, que como no se da esto formalmente, entonces la gente no sabe cómo hacer, cómo operar. Pero cuando usted le enseñan, entonces ya para usted se vuelve más fácil. Y entonces usted va a potenciar más esos dones. Y algunos, si no ejercitan nunca un don que les haya salido, lo van a seguir teniendo de latente, porque nunca lo van a llegar a desarrollar. Pero cuando ustedes lo activan, por eso les digo que este curso se supone que uno debería hacer el test mínimo cada año, cada 2 años, porque entonces en la manera en que usted va poniendo en ejercicio los dones, va evolucionando el test. A usted ya no le sale exactamente igual que hace un año, porque se supone que ya usted trabajó las cosas. Y me gusta mucho que Evelyn haya dicho esto, porque me lo refuerza. O sea, qué lindo poder saber y que ustedes se sientan tranquilos de que si hicieron bien el proceso del test, lo que les salió ahí es cuestión de trabajarlo y desarrollarlo. Y si algo no les salió, es cuestión de revisar a ver qué fue lo que pasó. Pero me alegra que este curso, este libro, todo que estamos dando, de verdad les vaya a servir a ustedes,
para potenciar su llamado, su propósito, sus dones, pero también para entender a los demás. Eve o Abby. Dale, Eve. Eric. A Eric. Hola, Celia. Hola, hola, dale. Celia, vieras que yo como evangelista, o sea, no me veo, o sea, no me veo, pero es parte de. Y nada que Sí. ver con los dones manifiestos que me salieron, o los dones latentes, nada que ver. Pero Bueno, una de vieras, dos, o lo hizo mal y tiene que revisar a ver si pasó algo ahí, o tiene que revisarlo bajo el contexto, porque en realidad, Eric, en tu caso, digamos, es la primera vez que usted se está activando así, o sea, usted venía de vez en cuando con Evelyn acompañándola, pero digamos, así de activarse en el servicio, de estar llevando todo, entonces puede ser que hayan cosas que las tengas más que comparar con tu mundo natural, ¿verdad? Que con el mundo espiritual, porque ajá, tal vez estás visualizando, voy a dar el ejemplo mío, cuando yo entro aquí, si usted me compara a un apóstol que abre iglesias, yo sin nunca haber estado en una iglesia, jamás voy a verme como apóstol. Pero yo en mi mundo natural era administradora de empresas, sabía organizar, sabía liderar y son parte de los dones. Entonces, si yo lo comparo con lo que yo hacía en mi mundo natural, yo digo, sí calza, sí es cierto, yo he abierto proyectos. Ya cuando voy creciendo espiritualmente, todo eso que traigo el mundo natural lo aplico aquí. Igual pasaría con un profeta que tiene un llamado de adorador, ¿verdad? Puede ser que en el mundo natural le gustaba cantar, le gustaba tocar guitarra, le gustaba el karaoke, pero no se veía danzando en una iglesia o no se veía, ¿verdad? Pero cuando viene a la iglesia, trae eso que está en su mundo natural y lo traslada a eso. Entonces podría ser, Eric, digamos, yo lo poquito que te conozco, digamos, yo sé, cuando estuvimos en Amway juntos, cuando usted me vendía los productos de Amway, me vendía, digo, en el sentido de decir, ve, este producto es buenísimo para limpiar el sillón y vea esto, y lo decía con una convicción, ¿verdad? Y yo decía, sí, es que este hombre sí sabe, y yo me creía realmente todo lo que usted me vendía. El evangelista es, por decirlo así, con el buen uso de la palabra, un buen vendedor del evangelio, ¿verdad? Tal vez otro no se lo crea, pero el evangelista tiene buen don de palabra, Eric tiene buen don de palabra. No sé si, digamos, tengas que revisar a ver si hiciste bien el ejercicio o no, pero quiero decir que también cuando uno no se ha activado en la profundidad de la parte espiritual, puede ser que uno no se visualice, porque recuerden que también vimos que hay niveles, ¿verdad? Que puede estar en el nivel de don, el nivel de llamado, en el nivel de unción, o en el nivel de ministerio, o en el nivel de oficio. Entonces puede ser que todavía no estés en alguno de los niveles ya más evidentes en la iglesia, pero que si lo ves en tu mundo natural, puede ser que en tu mundo natural sí tenés las cualidades que caracterizan a las personas que tienen ese llamado dentro de la iglesia. No sé si por ahí tal vez te ayudo un poco con el ejemplo, con la explicación. sí, es que digamos, yo por ejemplo, bueno, ahorita yo siento que Dios pone muchas personas al frente de mí, como por ejemplo, la última vez, bueno, yo ando pirateando, dando servicio de lavado de carros a domicilio, limpiezas, todo ese asunto, y Dios pone esas personas. El último muchacho que le hice un viaje, yo no le pregunté nada, ni tampoco yo ando averiguando la vida de nadie. Él solito se me fue y se entregó, pero diciéndome, o sea, tenía unos problemas familiares, inclusive hasta me dijo que ya le había pasado por la mente hasta suicidarse, me dijo. Un día esto fue en estos días. Y yo no sé de dónde, pero viera usted el evangelio que le repartí. Pero qué Entonces, lindo, porque eso quiere decir, eso es lo bonito de lo que yo les decía,
de las aplicaciones del celular, ¿verdad? Que cuando usted va aprendiendo para qué sirven y las va activando, usted va viendo esa unción. Y es ahí donde, Eric, tal vez esto que te acabo de decir, de los niveles de don, llamado, unción, ¿verdad? Usted está viendo que esto que realmente es cierto. Entonces ya Sí. se te están activando esos dones. Y Sí, usted sí. que, bueno, le recetó el evangelio y ¿qué hizo? ¿Le dio consejería o le aceptaron a Jesucristo? No, le di consejería en realidad. Muy bien, y dentro de tus dones está Y consejería. lógicamente, pues le dije que la única persona que le podía ayudar era nuestro Señor Jesucristo, que buscara de Él, que orara mucho, que doblara rodillas, o sea, le dije lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y lo esperamos, si Dios quiere, este domingo con nosotros. Vamos a ver si nos echa para atrás, ¿verdad? Pero ahí lo estamos esperando. Ya la semilla está sembrada, pero Eric, me Sí. alegra montones escuchar eso, vieras cómo me alegra, porque definitivamente yo creo que Dios lo único que quiere es un corazón dispuesto. A veces nosotros mismos no nos la creemos, pero es que en esto tal vez nosotros incluso idealizamos a los que vemos que ya están en servicio, ¿verdad? Al que está predicando, al que está, los idealizamos y los comparamos con nosotros y decimos, no, yo jamás eso, ¿verdad? No nos creemos capaces, pero Dios lo único que ocupa es que digamos sí, y una vez que decimos sí, las cosas empiezan a fluir solitas, poco a poco, poco a poco, van fluyendo. Así que me alegro muchísimo, Eric, que puedas ver esa activación también en tu vida. Gracias, gracias. Elena, ¿ibas a decir algo? Sí, Celia. Bueno, lo que está diciendo Eric, creo que nos pasa a muchos, porque cuando a mí también me salió, ¿verdad?, el pastoreo, yo dije, no, yo no soy pastora, no, para nada. Nos pasa a muchos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted misma lo dijo, es que uno no se la cree y uno no entiende de que esto no es cosa de nosotros, es Dios dándonos a nosotros. ¿Por qué? Porque Él sí cree en nosotros, porque Él sabe quiénes somos nosotros. Entonces, no crea, Eric, también me pasó. Cuando yo fui a ese lanzamiento, yo no sabía ni a dónde ponerme porque yo decía, no, yo no soy evangelista, no, yo no soy profeta, yo no sé ni qué soy, porque yo no me la creía. Pero cuando mi esposo dijo sí, y yo le dije, voy con usted, comencé a activar esos dones. Comencé a activarlos y aquí vamos cada día conociendo más y creciendo más. Pero esto es creérsela de que es Dios, en su gracia y en su misericordia, llamándonos a su servicio. Así es. Y al final la unción va a respaldar, porque como les contaba el ejemplo de ese muchacho que contó la semana pasada, un muchachito de 17 años predicando en los colegios y todo sin saber Biblia ni nada, o sea, simplemente se activó y Dios no ocupa un orador, Dios no ocupa un orador, me refiero a los que saben hablar muy bien en un púlpito, ¿verdad? Él lo que ocupa es una persona que sencillamente se disponga y que se deje guiar por el Espíritu Santo, porque al final, recuerden que le dijo Dios a Moisés, pondré palabras en ti y de lo que está en ti se lo daré a otros, ¿verdad? Para cuando él dijo, haga de 100, haga de 10. Entonces, al final es el Espíritu Santo el que habla a través de nosotros, es el Espíritu Santo el que sana a través de nosotros, es el Espíritu Santo el que nos da poder. Así que yo creo que es importante eso, saber que lo que hay que hacer es ir desarrollando esos dones que el Señor nos ha dado y poco a poco, uno a uno, se van a ir activando. ¿Cómo baja la manita? Ya se la bajo. Listo. Bueno, no sé si tiene algún comentario adicional. Si no, ya son las 9:30. A veces nos extendemos un poquito más, pero es que cuesta mucho. Más bien no terminamos la parte de pastor. Lo terminamos la próxima semana, si Dios lo permite.
Si no tienen ninguna consulta, nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos. Chao. Buenas Todos noches, apuntaron. buenas los que noches están para aquí. todos, bendiciones. Bendiciones. Bueno, profe, hasta la próxima. Buenas noches. Chao. Bendiciones. Feliz noche, bendiciones.